Bueno, entonces, pues habíamos visto lo que eran las tablas de frecuencia. Estos datos, ¿sí? Vamos a tener muy en cuenta algo, que esos datos no son agrupados, ¿sí? ¿Por qué los llamamos datos no agrupados y datos agrupados? Pues datos no agrupados es porque a cada dato yo le doy una frecuencia absoluta. ¿Listo? Quiere decir que solamente a ese dato único le voy a dar un número de frecuencia. ¿Cuáles son los datos agrupados? ¿Sí? Que yo voy a coger un rango o un intervalo, ¿sí? Y a partir de eso miro qué datos se repiten dentro de ese intervalo. Ya vamos a ver algo así. ¿Listo? Entonces, por el momento van a poner ahí como título eh, tablas de frecuencia de datos agrupados. ¿Listo? Datos de frecuencia de datos agrupados. Tablas de frecuencia, perdón. Bueno, listo. Entonces, para esto, ¿sí? Como les decía, la tabla de frecuencia lo tenemos como un intervalo, ¿sí? ¿Qué es un intervalo? De que yo tengo, vamos a mirar algo acá. Entonces, voy a hacer una recta numérica. Profe, a mí no me había Profe, conectado ¿con datos qué? desde internet, entonces por eso pues yo llegué tarde. Tranquila, Pero no hay problema. ¿Listo? Profe, Entonces, tablas de frecuencia. tenemos, ¿cómo, Miguel? Tablas de frecuencia. ¿Y ahí qué sigue, profe? Tablas de frecuencia de datos agrupados. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces, ¿qué teníamos? Si yo sacaba ejemplo, bueno, vamos a verlo de una forma más sencilla de lo que hemos trabajado. Solo hemos trabajado, ejemplo acá, lo que es datos. Vamos a decir que esta recta va a ser el número de hermanos. ¿Listo? Al ser mi número de hermanos, pues a cada dato, ¿cierto? A cada dato, pues yo le voy a dar una frecuencia absoluta. ¿Sí? Ejemplo, si yo tengo, entonces, cuando me dicen que tienen 0 hermanos, fue una persona, acá 3, acá 5, por acá 2, por acá 1 y acá ninguna. ¿Listo? Vamos a asumir que voy a representar que esta parte, voy a subrayarlos acá con verde, esto van a ser mis datos. ¿Listo? Y con rojo voy a coger y voy a tomar lo que es mi frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, para cada dato tengo una frecuencia absoluta, ¿cierto? Si se dan cuenta, pues para 0 corresponde el 1, para el 1 el 3, para el 2 el 5, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Estos son datos no agrupados, ¿listo? Pero yo voy a agrupar esos datos. ¿Cómo los voy a agrupar? De 2 en 2. ¿Listo? Bueno, voy a poner acá otro dato para que pues como exacto. Voy a ponerle acá el 6 y que me dijeron que una persona tiene eso. ¿Listo? Entonces, tengo de verde mis datos, ¿cierto? O sea, mi variable, lo que son el número de hermanos y la frecuencia absoluta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar por intervalos, ¿listo? Voy a agrupar, como su nombre dice, voy a agrupar los datos. Quiere decir que voy a agrupar de 2 en 2. Voy a coger esto, luego estos, luego estos, y voy a dejar este solito. ¿Listo? Eso va a ser mi agrupación. ¿Listo? Quiere decir que voy a agrupar de 2 en 2. ¿Sí? Un rango de 2 en 2. ¿Listo? Entonces,
quiere decir que yo voy a tomar acá este pedazo y voy a hacer acá estilo mi tablita. Entonces, de 0 a un hermano, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántas personas me dijeron que tienen 0, entre 0 y un hermano? 4. 4. Ojo, ya es la suma de estas dos frecuencias absolutas. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Entre 2 hermanos y 3 hermanos, ¿cuántos me dijeron? 7. 7 personas, ¿cierto? Entre 4 y 5, ¿cuántas personas me dijeron? Una, 1. ¿cierto? Y bueno, por acá voy a poner que entre 6 voy a poner para que me quede como ese rango. Voy a decir que cuántas de entre 6 y 7 hermanos tiene. Solamente una persona. ¿Listo? Esos son mis datos agrupados. ¿Por qué? Por intervalos. Si se dan cuenta, yo cogí desde 0 a 1. ¿Que si puedo cogerlos de diferente forma? Claro, puedo cogerlos de 3 en 3, intervalo de 3 o intervalos de 4 en 4. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Si quieren, copien esto mientras tanto. Tabla de frecuencia de datos agrupados. Tabla de frecuencia de datos agrupados es el título. Qué pena, me va a salir un momentico que necesito. Bueno, estamos acá. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya terminaron de copiarlos? Sí, señor. Sí, profe, sí. Listo. Sí, señor. Entonces, voy a explicarles esto de otra manera de intervalos. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, bueno, voy a poner otra vez K0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Entonces, ¿en 0 cuántos habían? 1. 1, en 1, 3. 3, en 2, 5. 5. en 3, 2. 2, en 4, 1. 1. 1, en 5 0. y por acá 1, creo que era. Y 1, sí, Uno. señor. Listo. Entonces, pongan cuidado lo que voy a hacer. Voy a tomar un intervalo un poquito más grande, ¿cierto? ¿De 3?
voy a tomarlo de 3. ¿Listo? Bueno, entonces voy a tomar el intervalo desde aquí. Esperen. Todos. Bueno, quitemos este 6. ¿Listo? Vamos a quitar este 6. Solamente tenemos de 0 a 5. Ahora, voy a tomar de 3. Voy a coger el intervalo de acá y el intervalo de acá. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, voy a coger y voy a mirar cuánto. Entonces, de 0 a cuántos hermanos es el primer intervalo. A A 8, 2. a 9. A 2. Ojo, de 0 a 2. No, estoy hablando de mi intervalo de datos. De 0 a 2. 6. ¿Cuántos me dijeron? 9. 9, ¿cierto? Ojo, Sí. estoy mirando, voy acá con rojito, estoy mirando mi intervalo de 0 a 2 hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir? Que en ese intervalo voy a poner cuántos están ahí. ¿Cuántos están ahí? 1 más 3, 4 más 5, 9. ¿Listo? Quiere decir que me dan 9. Esa va a ser mi frecuencia absoluta de ese intervalo. ¿De cuántas veces se repite el dato que está dentro de eso? 9 veces. Ahora, ¿cuántas veces se repite entonces el otro intervalo? De 3 A a 5. 5. ¿Cuántas veces se repite? Bueno, ¿cuál es la frecuencia de ese intervalo? 3. 3, ¿cierto? Es 3. ¿Listo? Eso es otra manera. Pero me dirían, pero profe, ¿cómo sabemos qué intervalo tomar? Fácil. Vamos a hacer una cuenta que vamos a utilizar una fórmula que el intervalo, ¿cierto? El intervalo va a ser, ya les digo cuál va a ser. Ya. El intervalo va a ser el dato mayor menos, ojo, el dato mayor menos menos el dato menor. Ojo, y todo esto dividido el valor total. Bueno, divido, perdón acá, los datos totales. Eso, ya vamos a ver un ejemplo. Necesito que tengan muy en cuenta esa fórmula. ¿Listo? De cómo saber qué intervalo utilizar. Si es un intervalo de 2 en 2, de 3 en 3, ¿sí? Entonces, necesito que tengan en cuenta esta fórmula. El dato mayor menos el dato menor. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que pues es un poquito confuso este tema, pero ya vamos a ver un ejemplo y va a quedar un poco más claro. ¿Listo? Ay, sí, profe, porque es que no estoy entendiendo casi bien. Solamente estoy armando intervalos que me van a dar. Ya no voy a hacer un solo dato, sino varios intervalos. Ahora, vamos aquí.
Acuérdense, yo voy a utilizar lo que es Excel. Listo. Ven aquí el archivo. Descargamos. Bueno, ahí lo ven. Está un poquito oscuro. Sí, señor. Bueno, listo. Dice, organiza los datos en tablas de frecuencia haciendo uso del número de intervalos solicitados. ¿Listo? Entonces, necesito ver una corrección acá. Entonces, ¿cómo hallamos lo que era el intervalo? ¿Cómo hallamos el intervalo? El intervalo es igual Con el al dato dato mayor. mayor menos el dato Dato menor menor, dividido datos Dato totales. menor total. y datos totales. Exacto. ¿Listo? Necesito hacer una corrección acá. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque dependiendo lo que me diga el problema. ¿Listo? Si a mí me dicen, ármelo en tablas de frecuencia haciendo uso de intervalos, pues ¿qué hago? Hago lo de la fórmula de datos mayores. Pero si me dicen el intervalos solicitados, es dependiendo cuántos intervalos necesito. ¿Listo? Acá, vamos a ver. En este caso, dice, los datos se tomaron de 40 estudiantes a los cuales se le midió la estatura y estos fueron los resultados. ¿Listo? Esos fueron los resultados de 40 estudiantes. Ahora, voy a identificar cuál es el dato mayor. ¿Cuál es mi dato mayor? El dato mayor es Es 178. 178. ¿Cómo? El dato mayor es 178. 178. ¿Sí? Listo. Sí, profe. Quiere Sí, decir que profe. entonces, voy acá a mi parte, sería 178 menos el dato menor. ¿Cuál es el dato menor? ¿138? ¿Sí? ¿Sí? ¿138? Sí, 138. 138, exacto. Quiere decir que voy a tomar esto menos 138. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Solamente estoy acomodando lo que es mi intervalo para allá. Ahora, que me dice que según el número de intervalos solicitado, pues yo digo, listo, ármelo en 6 intervalos. ¿Qué hago? ¿Lo divido entre cuánto? Entre 6. Entre 6. Porque ese es el número de intervalos. ¿Listo? En este caso va a ser mi número de intervalos. ¿Listo? La mayoría de veces vamos a trabajarla así. Ahora, pues vuelvo a reescribir mi fórmula que es dato mayor Menos menos dato menor dividido dividido sobre número de los datos intervalos. totales. No, número de intervalos. El de este. Ok. ¿Listo? Ahora va a ser así. ¿Listo? Dato mayor menos dato menor dividido número de intervalos. Listo. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a resolver esto. ¿Cuánto me da? 178 menos 138. 40. 40. ¿Cuánto? 40. Me da 40. Y lo divido, 40 dividido 6. Pero ojo, en este caso me doy cuenta y no es exacta. Quiere decir que voy a utilizar lo que es la aproximación. ¿Listo? ¿A qué es igual 40 dividido 6? 6,6. ¿Cierto? Entonces voy a mirar acá, 6,666, ¿cierto?
Ahora, ¿a qué lo puedo aproximar este número? Yo lo puedo aproximar a 7. ¿Listo? ¿Por qué a 7? Porque si se dan cuenta, la primera unidad de los decimales es 6, ¿cierto? Después de 5, yo aproximo mi unidad a la siguiente. ¿Listo? ¿Cuál es la siguiente de 6? Pues va a ser 7. Quiere decir que mi intervalo va de 7 en 7. ¿Listo? Va de 7 en 7. Ahora, voy a coger cómo son mis intervalos. Voy a tomar acá. Entonces voy a coger acá mi dato. Entonces, voy a poner mi dato. Entonces, bueno, voy a volver a repetir. Solamente hice mi formulita para hallar el intervalo, nada más. Me pidieron 6 intervalos, pues cogí el dato mayor que es dado el problema, que es acá, ¿cierto? Entonces, dado estos valores, pues miro cuál es mi dato menor, ¿sí? El valor de mi dato menor, en este caso es 138 y el de mi dato mayor es 178. Los restos, dato mayor para mirar el intervalo y le resto el dato menor. Ahora, ¿qué los divido? Entre el número de intervalos. ¿Listo? ¿Por qué entre el número de intervalos? Porque eso es lo que me pide para mirar cuál es el rango, ¿sí? Lo que les explicaba anteriormente, que decía que tomaba lo que era de 3 en 3, de 2 en 2, de 1 en 1, ¿cierto? Un intervalo. Esos son los intervalos. En este caso, esta operación me da de cuánto en cuánto voy a tomar mi intervalo. ¿Listo? En este caso, pues voy a tomar de 7 en 7. ¿Listo? Pongan atención cómo voy a ubicar en mi tabla. Tengo mi tablita, mi dato. ¿Listo? Bueno, entonces, voy a tomar la tablita acá y el dato. Entonces, como ya sabemos qué dato es el mayor, ¿cierto? Como ya sabemos cuál es mi dato mayor, pues voy a coger, perdón, mi dato menor, y es 138, ¿cierto? ¿Hasta qué número va? ¿De 138 a cuál? Hasta Al 178. 178. No. Mi primer intervalo, acuérdense que son 6 intervalos. Mi primer intervalo. Acuérdense que los intervalos de cuánto en cuánto van. De 7 en 7. 7 en 7. Quiere decir que a este 138, como es mi dato menor, le voy a sumar ¿qué? 7. 7. ¿Cuánto es 138 más 7? 145. 140. Quiere decir que mi intervalo va de 138 a 145. ¿Sí? Sí. Ahora, mi segundo intervalo, pues tomo uno después del anterior. Quiere decir que va de 146 hasta qué número. Hasta el 153. Cuidado con lo que Dime. Hasta el 153. Hasta 153. ¿Listo? Entonces, acuérdense que el rango van de 7 en 7. Si van de 7 en 7, pues entonces le voy sumando, ¿cierto? Le voy sumando. Hasta llegar a 178. Hasta llegar a 178. Exacto, hasta llegar al último dato, al dato mayor. Exacto, muy bien. Ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y pues sigo poniendo entonces de 154 hasta qué número. 161. Hasta 161. ¿Listo? Ahora, el otro, de 162 hasta qué número.
169. 169. Exacto. 69. De 170 hasta 177. 177. ¿Y cuántos intervalos voy? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y mi último intervalo va de 178 ¿hasta cuánto? Hasta 186. 186. 186. No, hasta 185. ¿Listo? Esos son mis intervalos. Ahora, frecuencia. Frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, voy a coger dados mis y voy a mirar cuántos números están entre ese rango, desde 138 hasta 145. ¿Listo? ¿Cuántos hay? Bueno, yo los voy a ir tachando por acá. Desde, perdón, 138 a 145. Entonces, 1, 1, 2, 2, espere, quito acá. 2, solamente hay 2, ¿cierto? sí, Sí. profe, Solamente solo hay dos. 138, 139, Sí, señor. ¿cierto? Quiere decir que mi frecuencia aquí va a ser 2. 2, Exacto, va a ser solamente, pues 2. 2. 2. Listo, pues voy a mirar ahora lo que es el intervalo. Desde 146 hasta 153, ¿cuántos datos están ahí? Bueno, ya marquemos este, marquemos acá este otro. 2. ¿Listo? Esperen, qué pena, 146 a 153. ¿Listo? 149. Hay uno, 148. acá hay uno. 148. ¿Dónde 2. está? ¿Dónde está? 148. 148, profe. ¿Dónde? Está en la Abajo. segunda fila, al último. Segunda fila, Acá, último, profe. profe. En el segunda fila, en el Segunda último. fila, en O el que las último, filas son profe. estas. Estas son las filas. Estas son las columnas. Las Entonces la segunda columna. Ah, ok. Segunda columna. En el último, 148, en el último. Última fila entonces. Exacto. El segundo de la ¿Y última ya? fila. ¿Cierto? No hay Y nada ya, más. Ya, ¿Quiere decir profe, que no hay también más. acaba? 2. 3. ¿Cierto? Porque entre... No, mentiras. Falta uno. ¿Uno? ¿Sí? Va hasta Ay. 153. Entonces son 2, 3. 3. ¿Y dónde está el otro? 53. 150. 50. 150, profe. 150. ¿En dónde está? Acá lo vi. En la... Acá está, ¿cierto? Ahora, hay que tener muy en cuenta eso, ¿listo? Igual, de 154 a 161. Entonces, la tabla, ¿cómo me quedaría? Me quedaría acá 10, acá 17, acá 6 y acá 2. ¿Listo? O sea, dando ya como, mirando qué datos, contando según el rango, ¿listo? Eso es lo que tengo que mirar. Desde qué dato, pues desde 138 a 145, cuántos datos están dentro de ese intervalo. ¿Listo? Ahora, pues acá que tengo, pues mi total. ¿Cuánto es el total de eso? 15. ¿Cuánto? 15. 30, ¿no? 40, profe. 40. El total es 40. 40, ¿Listo? profe. ¿Por qué 40? Pues en la misma pregunta me dice, los Porque datos se dice que tomaron de tomaron de 40 estudiantes. estudiantes. ¿Listo? Eso es lo que tienen que mirar. Esto es lo que me ayuda a decir si lo tengo bien o si lo tengo mal. ¿Listo? Son 40 estudiantes, pues tengo 40 datos acá. ¿Listo? Yo dije 40. Exacto. ¿Preguntas hasta aquí? No. Haga quiz. No. No, no. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. No, señor. No, listo. Entonces, pues
de aquí podemos sacar todo lo que es también mi frecuencia relativa, que es pues lo que es en fracción, decimal y porcentaje. ¿Listo? También, ¿por qué? Porque tengo mi 48. frecuencia absoluta. ¿Listo? Acá, ¿cómo me quedaría? 2, 2 sobre 40. 2 sobre 40, 40. 3, 3 3 sobre sobre 40. 40, 10 sobre 40. 17 sobre 40, 6 sobre 40, 6 2 sobre 40, 40 40. sobre 40. 40 sobre 40 es 1. ¿Listo? Así. Bueno, ¿Listo? Eso. Así yo lo trabajo. ¿Y cuánto me tiene que dar toda esa suma? colocamos 40 sobre 40 y da 1, ¿no? La Sí. suma tiene que dar 1. Exacto. ¿Cierto? Me tiene que dar la suma de todo esto, me tiene que dar 1. 1. El decimal, pues ¿qué hago? Divido, ¿cierto? Dividimos. 2 dividido 40 me da 0.05. ¿Listo? 0,05. Ahora, 3 dividido 40. 0,075. ¿Listo? Bien. Ahora, 10. 0,25. 17. Me da 0,425. Exacto. 6 dividido 40. Me da 0,15. Y pues ya tengo el de 2 dividido 40, me da 0,05. 0,05. Ahora, ¿cuánto tiene que darme la suma de todo esto? Eso tiene que dar 100. No, 1. Ay, pero también uno. porcentaje Es donde tiene que dar 100. Exacto, listo, Ah, bien. correcto. Ahora, ¿qué hago aquí? Multiplico mi decimal por 100, ¿cierto? Acuérdense que son 2, corro la comita 2 veces a la derecha cuando multiplico. ¿Esto cuánto me quedaría? ¿Cuánto me quedaría acá? 0,5. 5. No, me 5. quedaría 5. Acuérdense que la comita la corro a la derecha. Voy a agrandar esto por acá un poquito. Entonces, voy a tomar este 0,05 y esta comita que tengo acá la voy a correr. Sí, ya la corrigieron y quedó bien. ¿Listo? Quiere decir que acá ¿cuánto me queda? 7,5. Sí, pero 7,5. Acá, porque 25. no entendieron la 25. tanda, entonces el profesor ya no se explicó. Y a 2,5. mí me quedó bien. 2,5. Me da 42,5. Acá me da 15. Y 15. acá me da 5. 5. ¿Cierto? Y en total tiene que dar 100. Entonces, vamos 100. a ver la suma, ¿cierto? De todo esto me tiene que dar 100. ¿Listo? Que es el 100% de lo que tengo ahí de los datos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí? Vuelvo a hacer como una retroalimentación para hallar mi intervalo mi intervalo utilizo lo que es mi dato mayor, que en este caso fue 178, le resto mi dato menor, que es 138, Sobre el número de y lo divido según el número de intervalos que quiera. intervalos. ¿Sí? Bueno, vuelvo a repetir, entonces, estaba acá, según los intervalos que tenga, pues lo divido. ¿Listo? Si a mí me dicen, pues tiene que hacerlo en 10 intervalos, ¿por qué número divido? Pues por 10. ¿Listo? Según los intervalos que me piden. Si yo lo quiero hacer bien largo, la tablita de 10 intervalos, o puedo hacerlo más pequeña, ¿cierto? Puedo hacerla hasta de 3 intervalos, ¿sí? Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Cierto? Profe, ¿se puede de un intervalo? No, ¿cierto? No, porque si es de 1, pues es dato aparte, son datos no agrupados. ¿Listo? Tengo que ser mínimo, tener
de 4 intervalos hacia arriba. ¿Listo? O sea, a mí me piden que tenga, en este caso, 6 intervalos. Puede ser que a mí me pidan 4 intervalos, hágalo en 4 intervalos. Entonces, esos intervalos, ¿cuáles son? Los datos que voy a tener acá. Si se dan cuenta, aquí esto tengo 6 intervalos, ¿cierto? ¿Qué son los datos que tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque me pidieron que toda esa información que tenía, hacerla en una tabla de frecuencia solamente con 6 intervalos. Si a mí me dicen, hágala con 5 intervalos, pues ¿qué me tienen que haber acá en los datos? Solamente 5 filas. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Listo? No, señor. Bueno, ninguno más, nadie, todo entendido. Listo. Entonces, bueno, entonces, ¿para qué se utiliza esto? Esto normalmente se utiliza los datos agrupados cuando son bastantes datos que me dan, ¿sí? Digamos, si a mí me da, imagínense lo que les explicaba en un principio, cuando comenzamos con lo de tablas de frecuencia, que a mí yo tenga una encuesta de toda una ciudad, ¿sí? Imagínense, no sé, hice una encuesta de 500 personas. Imaginen poner de esas 500 personas, de pronto me lleguen los datos, por ahí unos 100 datos. O sea, ¿qué hago yo? Coger estos datos agrupados y armar intervalos, ¿sí? Yo armo esos intervalos y no me da esos 100, sino yo puedo, de esos 100 datos, pues lo puedo reducir a 10 intervalos. ¿Listo? Y es más fácil ver la información ahí, resumida. ¿Listo? Eso es lo que me ayuda esta parte de frecuencia de datos agrupados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta me estaba diciendo Rodríguez? No, profe, sí, ya voy como entendiendo. Sí, ya, profe. ¿Listo? Eso es lo que necesito. Entonces, acuérdense, primero que todo necesito mirar Los cuál es mi... intervalos. ¿Sí? ¿Cómo? Necesita también mirar los intervalos y... ¿cómo es No, que no, se no. llama eso? Lo primero que todo necesito mirar cuál es mi dato mayor y cuál es mi Es dato menor. y dato menor. Y mirar cuántos intervalos me piden. Profe, Acuérdense, y siempre se tiene que restar entre el dato mayor y dato menor. sí. ¿Por qué restar? Porque es como cuando uno resta, eso es, por decirlo así, una distancia. ¿Sí? Un intervalo es una distancia, ¿cierto? Entonces, acá en este caso, ¿qué distancia hay desde 138 a 145? 7. 7. Esa es la distancia. Por eso es que yo siempre resto. ¿Listo? Y pues lo divido en cuántos intervalos vaya a trabajar. ¿Listo? ¿Alguna otra Sí, pregunta? señor. No, señor. No, no, señor. ¿Entendido hasta ahí todos? Sí, profe. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces, si ustedes se salen de la aplicación de Zoom, la cámara queda congelada, ¿listo? Ahí yo me doy cuenta quiénes se salen y todo. Bueno, entonces, pongan cuidado. Voy a subir a lo que es en Padlet, ¿listo? Aquí en Padlet, voy a subir un archivo, ¿listo? Ese archivo va a ser igual, va a ser muy parecido a esto, ¿listo? Va a ser sobre una encuesta también, ¿listo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hacer lo mismo, ¿listo? Tienen que hacer la tabla de frecuencia, ¿listo? Anoten que esa es la actividad que tienen que hacer. Realizar la tabla de frecuencia. ¿Listo? Realizar la tabla de frecuencia.
¿No así está escribiendo? ¿Realizar la qué, profe? La tabla de frecuencia. No vayan a ya. Realizar la tabla de frecuencia De frecuencia. de frecuencia con 5 intervalos. Realizar la tabla de frecuencia con 5 intervalos. ¿Listo? Es lo mismo que hice acá, pero no divido entre 6, sino entre ¿cuánto? Entre 5. Miro mi dato mayor, miro mi dato menor. ¿Listo? ¿Te la mandamos, profe? Sí, señor. Entonces, va a estar aquí. Va a estar aquí donde dice estadística octavo. Ahorita a las 12:30. Sí, 12:30 pasaditas. Subo el archivo. ¿Listo? Subo el archivo. Y lo tienen que subir a Edmodo. ¿Listo? Ya les digo cómo van a hacer, cómo va a hacer esto. ¿Listo? Entonces, ustedes van a la parte de, entran a Edmodo, entran a grado séptimo, ¿cierto? En grado séptimo perdón. Voy a realizar una asignación que es donde tienen que subir el archivo. ¿Listo? Entonces, voy a poner la fecha de hoy, 27 de abril. Entonces, acá, taller, frecuencia absoluta, bueno, tablas de frecuencia. Con datos agrupados. ¿Listo? Que es lo que acabamos de ver. ¿Listo? Con datos agrupados. Ahora, pongan atención. Van a tener plazo hasta el día 4 de mayo. ¿Listo? Quiere decir hasta dentro de 8 días. ¿A qué hora? Antes de la clase. Quiere decir que hasta las 10:30. Hasta las 10:30 tienen plazo dentro de 8 días de subir ese archivo. ¿Listo? Después de esa hora no pueden subir nada más. ¿Listo? Tienen que subirlo a Edmodo a la asignación. ¿Alguna pregunta? Señor. ¿No? ¿Nadie? ¿Sugerencia? Bueno, entonces, les explico cómo tienen que subirlo, ¿cierto? Entonces, ustedes miran aquí en la parte, en las publicaciones, que dice 27 de abril. ¿Listo? No pongo, pues, nada porque la única materia que yo les digo. Duan Santiago, señor. No, profe, fue por accidente. Ah, ok, tranquilo. Entonces, aquí en la asignación, en la publicación, si se dan cuenta, no quiero ver que acá que comenten ni nada de eso. Solamente abren, le dan clic y le ponen ver asignación. ¿Listo? Cuando ustedes le dan ver asignación, pues a mí me aparece de esta forma ya que yo tengo el rol de profesor. Entonces, aquí en toda la mitad dice adjuntar archivo. Ustedes le dan ahí, suben el archivo, pueden tomar fotos si quieren, toman la foto. Esta tablita solamente se va en una hoja, ¿sí? Es realizar en una hoja. En el cuaderno, ¿listo? En el cuaderno. Lo suben a ¿Profe, te este la medio. podemos mandar por PDF también?
si quieren armar el archivo PDF, pueden hacerlo, pero lo que sí necesito es que lo suban aquí a Edmodo, a la asignación. ¿Listo? Nada en los comentarios ni nada de publicarlo en el grupo. ¿Listo? Entran acá donde dice 27 de abril. ¿Sí? Digamos, esto no quiero verlo. Por favor. ¿Listo? Estos son publicaciones de estudiantes del trabajo anterior. Entonces, eso, por favor, no. Necesito que dentro de esta asignación, nada de comentarlo y subir el archivo acá, no. Dentro, o sea, abren, le dan clic dentro, ahí dice las instrucciones, taller, tablas de frecuencia con datos agrupados, ver la asignación y adjuntan el archivo. Cuando ustedes le dan a adjuntar el archivo, si están en un celular, le dice realizar foto o subir de fotos. ¿Listo? Seleccionan los archivos y le dan entregar. Y nada más. A mí me llega la notificación, yo les devuelvo la nota. ¿Listo? ¿Preguntas? Yo antes me complicaba haciendo eso. ¿Cómo? Antes me complicaba haciendo eso. ¿Que se complica haciendo esto? Antes me complicaba. Ah, Pero como o sea, esta página es muy fácil de utilizarla. ¿Por qué? Porque solamente es dar clic y ver asignación y nada más. Eso es lo único que tienen que hacer, ¿sí? En cada clase, pues también tienen que, si los profesores le piden que suban el archivo acá, pues deben hacer como el mismo procedimiento. ¿Listo? En la asignación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si de pronto necesitan mirar ya el día de hoy, tipo 6 de la tarde, 7 de la noche, este video de la clase va a estar en la plataforma de Padlet, ¿sí? Acá donde dice estadística octavo, pues, perdón, acá, estadística séptimo, ¿sí? Este fue el de hace 8 días. Aquí voy a publicar, pues, el del día de hoy. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda? Bien, sí, señor. Señor. No, listo. Bueno, niños, pues espero que hayan entendido. No vi pues ninguna Profe, ¿no vas a pregunta. dar las notas del trabajo de hace 8 días hoy? Ah, yo se la envío ahorita por el mismo correo, ¿sí? Bueno, sí, señor. Esto que lo de recuperación. Como me lo enviaron al correo, yo les envío ahí la nota. Igualmente la máxima nota es 3.5, ya saben. Bueno, entonces, vamos a ver rápidamente, vamos a tomar lista. Ah, profe. Sí, Lo que dijo Chirly es de los que estaban recuperando, ¿no, profe? sí. Listo, rápidamente pues me van diciendo presente, ¿listo? Agatón. Presente. No. Alarcón. Presente. Barbosa. ¿No vino Barbosa? Bueno. Boailla. Presente. Céspedes. Presente. ¿Hace 8 días vino? Sí. Sí, señor. Sí. Cortés. Ahí estaba, lo vi. Así ya lo vi. Presente. Donato. Presente. Shirley. Presente. García Aldana. Presente. Gómez Pachón. Presente. Guevara. Presente. Guzmán. Presente. Marulanda. Presente.
Medina, Presente. Montañez, Presente. Nova. ¿Qué pasó con Nova? Sí, estando en otro lado, ¿cierto, Nova? No, profe, es que lo que pasaba es que yo pensaba, no, lo que pasaba es Ahí que yo se no nota pensaba. cuando están en otra página. Yo les dije, vea, No, profe, yo no estaba en otra. conmigo, si ustedes saben, yo sé mucha cosa de tecnología, un poquito algo. Entonces yo sé, he trabajado esta aplicación y yo sé cuándo están en otro lado y todo. ¿Listo? Sí, profe, pero Padilla, ¿qué pasó ahí? Padilla está. Perdomo, Presente, profe. Pereira, Presente. Pulido, Presente. Ramírez Barbosa, Presente. Reyes. Presente. Así está Reyes. ¿Te adelantaste hace 8 días? No, señor. Ahí está en Padlet todos los videos, ¿listo? Rodríguez, Bueno, señor. Presente, profe. Romero, Sabogal, Romero. Presente. Romero no está. Acá estoy. Ah, bueno. Sánchez Presente. y Suárez. Presente. ¿Suárez sí ahí se adelantó? Me estoy adelantando. Bueno, listo. Listo, niños, no les quito más tiempo. Que estén bien. Se cuidan, ¿listo? Chao, chao. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Gracias. Adiós.